días, muy feliz sábado. Es una alegría para nosotros poder estar un sábado más compartiendo con ustedes, con cada uno de quienes está recibiendo nuestra señal. Queremos interactuar, queremos que allí en el chat de nuestro canal de YouTube nos dejen sus comentarios, si tienen algún pedido de oración, algún agradecimiento, también en nuestro Facebook, las redes sociales de la iglesia, porque queremos que sea un ida y vuelta. No podemos estar lamentablemente juntos aquí en la casa de Dios, pero sí podemos estar juntos por este medio, ¿no es cierto? Nuestro buen Dios ha previsto absolutamente todo. Tenemos la tecnología y tenemos la posibilidad de comunicarnos de esta forma. Así que, bueno, en esta mañana, ya sábado 17 de octubre, ya estamos promediando el mes de octubre. Como decía, nos hemos reunido para alabar y para glorificar a nuestro buen Dios en su día santo, en su sábado santo. Y quiero que me acompañen, por favor, al capítulo 10 de Hechos. En el capítulo 10 de Hechos se relata una historia espectacular. No tenemos tiempo, por supuesto, de leer todo el capítulo, pero les recomiendo que después ustedes puedan hacerlo, puedan releerlo, porque seguramente ya lo habrán leído. Allí se relata la historia de un centurión romano llamado Cornelio. Dice la palabra de Dios que este centurión es piadoso, temeroso de Dios y que hace limosna frecuentemente. Y recibe la visita de un ángel, ¿no es cierto? Fíjense la importancia de ser fieles hijos de Dios. Ahora, este centurión, por supuesto, como decía, centurión romano, no tiene contacto con los israelitas, pero el Señor, en su inmensa piedad, le da una visión a Cornelio y también le da una visión a Pedro. Y esa visión que está relatada allí en el capítulo 10 de Hechos, la que le da a Pedro, muchas veces la gente la utiliza para decir que ya el Señor no dijo lo que sí dijo en Levíticos 11, ¿verdad?, con respecto a los alimentos inmundos. Bueno, el Señor es bien claro al respecto, ¿no es cierto? Esta visión no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Dios no hace acepción de personas. Y vamos a leer 2 versículos para que veamos que nuestro Dios es un Dios total, ¿verdad? Él abarca a todo el mundo. Él vino y murió por todo el mundo. Y toda persona que lo acepte va a ser salva. En el versículo 34 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ese temor es reverencia de Dios, ¿verdad? Reverencia a Dios, temor de Dios y hacer justicia. De eso se agrada el Señor, y todo el pueblo que teme a Dios realmente y que hace justicia está invitado a disfrutar de la gracia de nuestro buen Dios. En esta mañana vamos a tener un mensaje de esperanza y nos estará acompañando nuestro hermano Eduardo Saquim, a quien le agradecemos que pueda estar con nosotros. Él está allí viviendo ya hace unos años en el Bolsón, así que estamos muy contentos de poder contar con él. Vamos a orar por todos y cada uno de nosotros y en especial por Eduardo, para que el Señor pueda inspirarlo. Inclinemos el rostro para orar. Querido y amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la posibilidad que nos regalas de poder estar una vez más adorándote, glorificándote, recordando tu nombre, Señor, y pidiéndote tu bendición, tu cuidado, que podamos llegar, Señor, con esta plegaria a tu trono de gracia, que tu Santo Espíritu pueda estar en este lugar, sobre todo inspirando a Eduardo, que puedan ser tus palabras, Señor, y no las de él, que tu mensaje sea un mensaje proveniente de ti, para crecimiento de cada uno de nosotros, para que podamos seguir tu camino, Señor, y glorificarte aún más. Queremos rogarte también por las personas que están sufriendo, por las personas que están pasando dificultades. Cuídalas, Señor, que reine tu paz en cada uno de sus hogares y en cada una de estas personas. Guíalas con tu mano poderosa. Son favores que te pedimos sin merecerlo, en el nombre y en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Ahora sí, dejamos el tiempo entonces con Eduardo. Muchas gracias. Muy bien, una alegría, la verdad, una alegría muy grande de poder hacer este videíto. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí. Este tema me ha afirmado en la verdad, me ha afirmado en la palabra de Dios.
en descubrir una vez más las maravillas de las palabras de Dios, de que lo que tenemos aquí a través de estas páginas son páginas sagradas. ¿Cómo titulé este tema? Realmente apasionante, se llama Un misterio entre los nombres. De paso, les comento, para generar un poco de curiosidad y de interés, que cuando lo he dado en algunas iglesias, no muchas, lo he dado en 2, 3 iglesias, siempre pregunté si alguno lo había escuchado en su vida. Y nadie lo ha escuchado jamás este tema, creo que nadie me dijo lo había escuchado. Una persona creo me dijo una vez que había escuchado, y joven, pero 2 hermanos de 80 años de adventista me dijeron una vez, mire, yo llevo 80 años, jamás falté a la iglesia y jamás escuché siquiera algo parecido. Así que bueno, preste mucha atención porque va a ser de mucha bendición para su vida. Un misterio entre los nombres, como dice ahí en la pantalla, que lo tiene usted. Leemos lo que sigue. Cuando era necesario distinguir, una introducción es esta para que entendamos de qué hablamos y que es muy importante. Cuando era necesario distinguir a 2 personas del mismo nombre, a menudo se añadía un adjetivo o origen para identificar al individuo, como los siguientes ejemplos. No había apellidos como lo tenemos nosotros. No era Eduardo Saquim, era Eduardo del Bolsón o Eduardo hijo de Nayib. Correcto. Y si había 2 Eduardos, hijos de Nayib, era Eduardo, hijo de Nayib, hijo de tal, para identificarlos. Por ejemplo, miren aquí en la pantalla, Saulo de Tarso, José de Arimatea, de la localidad, Jesús de Nazaret, se le conocía por vivir ahí, Elías Tisbita, de la localidad de Tisbe, Jacobo, en este caso, hijo del Feo, habría muchos Jacobos, correcto, en honor a Jacob, pero era hijo de Alfeo. Si había 2 Jacobos, hijo de Alfeo, uno tendría que ser identificado Jacobo, hijo de Alfeo, hijo de quien sea, ¿correcto? Y Judas, hermano de Jacobo. Muy bien. Leamos. Muchas veces los nombres tienen un significado que no se puede expresar con solo una palabra, como en el caso de Abidán. Mi padre es juez. Y Cabot, la gloria se ha apartado, un texto conocido, cuando cayó, ¿no es cierto?, Israel. Ocasionalmente, dice aquí en la pantalla, consistían de una sola palabra, por ejemplo, como en el caso de Débora, abeja. ¿Ven? Interesante. Barak, relámpago. Caleb, perro. Yo no sé cómo le podés poner a un hijo perro, pero bueno, Caleb, perro, no entiendo. Pero bueno, Jonás, paloma. Seguimos. A menudo tienen forma verbal. Esta es introducción para que entendamos que era tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿correcto? A menudo tenían forma verbal. Por ejemplo, Saúl, pedido a Dios o prestado a Dios. Esto tiene un poco más de sentido porque seguramente papá y mamá de Saúl habrán estado orando para pedir ese hijo a Dios. Y cuando Dios se lo concedió, le pusieron Saúl, que significa pedido a Dios. ¿Correcto? O me gusta mucho más prestado a Dios, o sea, prestado, correcto, es dado por Dios prestado. Natán, Dios ha dado. El reconocimiento que los hijos vienen de Dios. Baruch, bendecido. Otros nombres bíblicos, aquí en pantalla dice sencillamente, reflejan diversos términos de afecto como, por ejemplo, Noemí, que significa mi agrado. O, por ejemplo, Tabita, gacela. O Sansón, pequeño sol, aunque fue medio un eclipse, la vida de Sansón, pero pequeño sol. Ahora veamos algunos significados de nombres. Quizás el nombre tuyo esté aquí, te enteres qué significa, ¿no? Miguel, ¿quién es como Dios? ¿Quién como Dios? Elena, antorcha, mujer amada. Así que si hay alguna Elena que está escuchando, tu nombre significa antorcha, mujer amada. Y si no, reclamáselo a tu marido, ¿no es cierto? Que te ame como corresponde. Elías, instrumento de Dios. Nora, bella como el sol. Tengo una hermana de iglesia, Norita, que la quiero mucho, así que Norita, bella como el sol, y la verdad que lo sos, desde tu corazón. Alicia, sencilla, noble de alma. Susana, flor blanca, lirio, azucena. Miren cuántos significados. Carmen, jardín de Dios. Héctor, poseedor. Alfredo, muy pacífico. Adriana, la que viene del mar.
Norma, aquella que procede del norte, de Normandía, justamente. Joana, Dios ha tenido misericordia. Interesante, ¿no? Bueno, seguimos. Dios también ha cambiado los nombres muchas veces, como por ejemplo aquí Génesis 17:5, no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Fíjense qué interesante que Dios cambia un nombre, porque tiene mucha importancia para Dios que Él se llame de esa manera, para que la gente que escuche ese nombre grabe en su mente y generaciones Abraham, padre de multitudes, padre de naciones, y encima dado por Dios ese nombre. Bien, Génesis 32:28, y dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido, has vencido. Y después Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que significa Pedro. Interesante, ¿ven? Dios cambia los nombres. El nombre tenía mucho significado. Hoy, cuando se busca un nombre muchas veces los cristianos buscan quizás nombres bíblicos, a veces no saben su significado, pero les gusta el nombre. A veces sí buscan porque quizás investiguen un poquito más y les interesa el significado. Pero en el mundo se colocan nombres de famosos, tengo un conocido aquí que se llama Armando Maradona. Diego Armando Maradona se llama. Diego Armando Maradona, me mostró el documento. La madre le puso eso porque él nació el día que Maradona le hizo el gol a los ingleses. Entonces, no, bueno, por eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero el nombre bíblico, los nombres bíblicos sí tienen mucho significado. Por eso es muy importante esta introducción para entender a dónde vamos a ir ahora. La que viene nos hace justamente el planteamiento. Pero, ¿qué tiene que ver este tema del significado de los nombres con Jesús? Porque siempre Cristo es el centro de los temas. ¿Qué sentido, qué significado, ¿no es cierto?, tendrá esto cuando entremos plenamente en el tema y veamos justamente ese misterio entre los nombres? ¿Cuál es el significado de entender esto de los nombres? En primer lugar, que cuando leemos la Biblia, recordemos que de acuerdo a la cultura se le daba mucha importancia a los nombres y al punto tal como vimos que Dios cambió nombres muchas veces, no solamente en estas oportunidades. Pero yo no lo quiero hacer tan largo. Vamos al texto central, aparece una pantalla en blanco, después se toca de vuelta y ahí aparece el Salmo 47, que es el centro del tema. Miren, siempre me encantó este tema, siempre me encantó este texto. El que habla es Jesús en el Salmo 40 y dice, he aquí vengo. ¿De dónde viene? Del cielo, él vino a nosotros para entregarse por nosotros con un plan proyectado y perfecto. He aquí vengo, en el rollo del libro. Acuérdense que la Biblia que tenemos hoy no es como era antes. Antes eran rollos, correcto. Rollos que se escribían, se daban vuelta y se laqueaban o se sellaban y ese rollo estaba cerrado, correcto. Para abrirlo se estiraba y allí uno podía leer perfectamente. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Voy a hacer un paréntesis porque me encanta este pasaje. Siempre que leo este texto, querida amiga, querido amigo, hermano, me imagino a Jesús al borde de ese trampolín allí en el cielo, mirando hacia la tierra, listo para lanzarse. He aquí vengo para entregarse por nosotros. ¿No? Como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se lanzó a la tierra a ser siervo de siervos y morir en una cruz por vos y por mí. He aquí vengo. En el rollo del libro, era interesante porque en realidad en todos los rollos prácticamente de la Biblia está escrito de Jesús. Correcto. Pero aquí dice en el rollo del libro. Es un énfasis mío, ¿eh? En el rollo del libro está escrito de mí. Presten atención ahora. En Lucas 24, 25 al 27 es cuando Jesús se encuentra con caminantes de Maús que dudaban acerca de que quien había muerto
días pasados había sido aquel que ellos esperaban. Y entonces Jesús les dice, qué tardo de corazón, qué duro que son para entender. Y comenzando, dice el texto, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les enseñaban todas las escrituras lo que de él decían. O sea que acerca de Jesús, toda la Biblia habla prácticamente. Acá coloqué más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Querido amigo, de paso, otro paréntesis. No hay 10, 20 o 30. Nació en Belén, la Virgen, no sé, ahora hay varias, ¿no? Pero son 300, no 30. 300 profecías que se cumplen acerca de Jesús, correcto, en las Escrituras. Yo no digo que Jesús le haya mostrado las 300, con 20, 10, 15, 30 habrá alcanzado y sobrado. Pero cuando uno estudia este tema hay 300 profecías en el Antiguo Testamento que se han cumplido en la vida y ministerio de Cristo. Interesante. Bien. Otra vez aparece aquí, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el texto central. Pero vamos a ir ahora al corazón del tema. Descubramos el misterio entre los nombres. Vamos a descubrir ahora ese misterio entre los nombres, como dice la pantalla. ¿A dónde vamos? Génesis 5. Génesis 5. ¿Qué tiene que ver Génesis 5 con este tema que estamos hablando? Bueno, cuando uno comienza a leer la Biblia, yo he escuchado muchas veces eso y me ha pasado. Dice, ¿para qué estas genealogías acá? ¿Para qué están esas genealogías? Qué aburrido que es leer la genealogía. Sí, hay muchas genealogías en la Biblia, correcto. Esta quizás sea la más conocida porque el lector que comienza leyendo la Biblia llega al capítulo 5 y dice, ¿para qué está esto acá? Hijo de este, hijo de este, hijo de este, hijo de este. Bueno, vamos a ver ahora qué podemos descubrir, porque en el rollo del libro, dijo Cristo, está escrito de mí. Una belleza. Cuando terminemos este tema, ese texto va a ser más que importante para ti. Espero, como lo ha sido para mí. Vamos a ver, ahí, el primero que aparece. Vamos a leer Génesis 5, leemos en la Biblia. Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí ponemos en pantalla. Adán, ¿correcto? Adán tuvo Set, pero el nombre Adán significa tierra. Si usted va al comentario bíblico adventista, un diccionario, un comentario bíblico, usted busca Adán y significa tierra en hebreo. Bien, ¿y a quién tuvo? A Set. Colocamos el segundo nombre Set. ¿Y Set qué significa? Sustituto. Presten atención y quiero que ahora presten atención a lo que voy a decir. Sustituto. ¿Por qué sustituto? Porque Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Tuvo a Caín, después tuvo a Abel, y acuérdense que Caín mató a Abel. Así, cuando Eva quedó embarazada, colocó al hijo que venía Set, que significa sustituto, pensando, desconocía la muerte, la primera experiencia de la muerte de un hijo, terrible, absolutamente terrible para Eva, pobre Eva y Adán. Y entonces, esperando que ese hijo fuera el bálsamo que sanara la herida de su corazón, le puso sustituto, esperando que Set sustituya a Abel, cosa que no ocurrió, por supuesto. Set sustituto significa. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? En el versículo 4, presten atención. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea que Adán engendró muchos hijos e hijas. Y presten atención, no está dando el nombre del primogénito. Situación que sería diferente, pues podría haberse armado esto. Vos al primogénito ponerle esto, a tu primogénito poner esto, para que los nombres pues signifiquen algo en encadenado. No. Esta revelación se la dio Dios a Moisés en el desierto de Parán. Génesis fue dado a Moisés, recibió la información y lo escribió tal cual se le mostró con claridad. Set es el tercer hijo. Es de entre todos los hijos e hijas de Adán,
el nombre que Dios escogió para dejar registrado en la Biblia. Perdón. Bien, leemos entonces. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. ¿Correcto? O sea que vamos a apretar aquí y ahí tenemos a Enós, que significa humanidad. Pero presten atención, Set también tuvo hijos e hijas. Y de todos esos hijos e hijas que tuvo Set, Dios escoge, revelándole a Moisés, este siguiente nombre de la cadena de Génesis 5. Enós. Podría haber colocado otro nombre del otro hijo, de esos hijos e hijas. No, Enós, que significa humanidad. Seguimos leyendo la Biblia, versículo 9. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años. De paso, otro paréntesis. Enós tuvo el primer hijo, dice la Biblia aquí, o nombra que tuvo un hijo, ya a los 90 años y engendró a Cainán. Y después vivió 815 años. ¿Se dan cuenta la cantidad de hijos que tenían los antediluvianos? Impresionante. Eso para que agarres una calculadora, saques una idea y sumes para ver cuántos habría en la época de Noé. Te vas a sorprender. Pero no es el tema ahora. Bien. Versículo 10. Y vivió Enós después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Colocamos aquí en la pantalla, y Cainán significa dueño. Ese es el nombre que le puso el padre y la madre, dueño. Y dice el versículo 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Este ya tuvo un hijo más cercano, más joven, 70 años. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Ponemos en pantalla Mahalalel, ¿qué significa? Alabanza de Dios, hermoso nombre para un hijo. Pero Mahalalel hoy en día no sé, no podríamos. Mahalalel no pega. Pero bueno, un hermoso nombre que significaba alabanza de Dios. Precioso, ¿eh? Correcto. Bien, seguimos leyendo. 15, versículo 15. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Ponemos aquí Jared. ¿Y Jared qué significa? Descenso. Correcto. Descenso. No sé por qué le puso ese nombre, pero descenso. No tengo idea. Bien, sigue la palabra de Dios diciendo en el versículo 17, y fueron todos los días, ¿no es cierto? Y fueron todos los días, Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Bueno, Enoc conocido, seguimos leyendo. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ponemos la pantalla. Enoc, por un lado, que significa dedicado. Dedicado. Enoc fue dedicado a Dios. Y dice, y de paso, dedicado, y qué nombre justo le pusieron. Porque ¿qué dice la Biblia en el versículo 22? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sabemos que es el caso donde Dios se lleva a Enoc sin pasar por la muerte. 365 años de vida. Interesante. Enoc. Pero Enoc, dice la Biblia en el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a quién? A Matusalén. Bueno, muy conocido. Matusalén, ahí está en pantalla. Hombre que se envía. Sí, hombre que se envía. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Qué significa Lamec? Veamos en la pantalla. Lamec, poderoso. Poderoso. Versículo 26. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió el hombre más antiguo que se conoce. 969 años. Casi llegó a los 1000, ¿no?
Versículo 28, vivió Lamé 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Y aquí termina la genealogía, correcto, diciendo nos aliviará nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamé, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamé 767 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Jafet. Bueno, pero vamos hasta Noé, que es el paso de antes del diluvio a el postdiluvio. ¿Qué significa Noé? Consolación. Aquí tenemos los 10 nombres principales de la genealogía, desde Adán hasta Noé, quien es el que va a generar de Noé justamente, y Dios va a hacerle pasar por el diluvio y comenzar una nueva generación con su familia. Si colocamos estos nombres en forma horizontal, apretando la pantallita, aquí aparece perfectamente Adán, que significa tierra, Set sustituto, Enos humanidad, Cainán dueño, Mahalalel alabanza de Dios, Jared descenderá, Enoc dedicado, Matusalén hombre que se envía, Lamec poder o poderoso, Noé consolación. No dice absolutamente nada. Pero ¿qué decía el texto del Salmo? En el rollo del libro está escrito de mí. No te olvides nunca de esto. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué sucede si aquí le colocamos y unimos estos nombres? Es decir, nombres con artículos y alguna preposición. Miren. Es impresionante. A la tierra, un sustituto de la humanidad, dueño de la alabanza de Dios, Cristo, descenderá dedicado. Es el hombre que se envía con poder para consolación. ¿Podés creer esto, querido amigo? ¿Podés creer esto, querida amiga? ¿Podés creer esto, hermano del alma? Esto es increíble. La Biblia encierra en Génesis 5 un misterio entre todos estos nombres, un precioso misterio. Un misterio que estuvo oculto por siglos, guardado allí en Génesis 5 también. Para vos y para mí. Imagen que sigue. Ahí está. Tuto de la humanidad, dueño de la alabanza de Dios, descenderá dedicado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el hombre que se envía con poder para consolación. Bueno, el Señor Jesús quiere consolar tu alma. Y yo creo que este capítulo y estudiar esto de esta manera consuela nuestros corazones de que tenemos en las manos el libro más precioso que puede existir, la Biblia. Nadie puede haber armado esto, querido amigo, nadie puede haber armado. No está hablando de primogénitos, nadie puede haber armado esto, querido amigo, nadie puede haber armado. No está hablando de primogénitos. Entre todos los hijos e hijas que habrán tenido, le revela a Moisés el nombre y la genealogía que él quiere. En esta genealogía hay un mensaje a la humanidad, a esa humanidad que se iba a acabar aparentemente con Noé, porque solamente 8 comenzaron el nuevo mundo, pero el mensaje seguía siendo el mismo de Génesis 3. De tu simiente vendrá un Salvador a la tierra, un sustituto de la humanidad, dueño de la alabanza de Dios, descenderá, dedicado para eso. Es el hombre que se envía, es el hombre que se envía con poder para consolación. Amén. Qué belleza, ¿no es cierto? Miren ahora lo que sigue para terminar. Apocalipsis 2, 17. ¿Qué dice allí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre que nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Qué interesante. En el cielo, Dios colocará para ti y para mí un nombre nuevo. Quizás sea la de la experiencia que tuvimos con Dios o que Él ha tenido con nosotros, no lo sé. Pero los nombres son muy importantes. Y cuando leemos Génesis 5, miren qué importante que resuelve allí, escondido,
en esa genealogía que más de una vez hemos pasado por alto y más de una vez hemos pensado, ¿y para qué está esto aquí? ¿Qué necesidad hay? ¡Qué maravilla! Así es la palabra de Dios. No tenemos una palabra hecha por hombres. Ningún hombre, ninguna mente puede haber ideado, escondido, en una codificación interna, este mensaje tan maravilloso, tan, pero tan precioso que Dios nos regala a la tierra. Un sustituto de la humanidad, dueño de la alabanza de Dios, descenderá dedicado. Es el hombre que se envía con poder para consolación. Ojalá que esto consuele tu corazón como ha hecho conmigo, me fortalezca en la palabra de Dios porque no hay otra como ella y alabemos a Dios por esto. Quizás en otras genealogías, estudiando, encontremos otras cosas. Yo encontré esto aquí. Que sea de bendición para tu vida. Con toda mi alma, que Dios te bendiga.